Como les anticipaba antes del break, nos corresponde ahora revisar cuáles son las características entonces que la teoría clásica le va a atribuir a la nulidad de derecho público. Y acto seguido vamos a ir viendo en cada caso si es que esas características son aceptadas o no por la doctrina contraria, ¿ya? En primer lugar, fíjense ustedes, el profesor Sotoclós nos va a decir que la nulidad de derecho público opera de pleno derecho, ipso iure, o por el solo ministerio de la ley. ¿Qué significa esta característica en esos términos? Implica que la nulidad de derecho público se produce automáticamente desde el momento en que el acto viciado es dictado, sin necesidad de una sentencia judicial que así lo señale. Esto es criticado. Inmediatamente es criticado por la doctrina contraria, liderada, por ejemplo, por el profesor Pedro Pierri, porque se nos va a decir, bueno, y también por el profesor Silva Sima, porque se nos va a decir, en primer lugar, que el entender que la nulidad de derecho público opera de pleno derecho, ipso iure, o por el solo ministerio de la ley, sin necesidad que un tribunal se pronuncie al respecto, es equivalente a hablar de una sanción de inexistencia. Y esa sanción de inexistencia, nosotros sabemos, y ustedes lo estudian en teoría del acto jurídico, en civil, que luego de que los civilistas se dan varias vueltas en la materia, terminan concluyendo que esa sanción no es recogida en nuestro ordenamiento jurídico chileno. Por lo tanto, raro sería que la nulidad de derecho público operara como una sanción de inexistencia. Pero en segundo lugar, se nos dice, tiene otro problema, más grave aún. Y es que si la sanción opera de pleno derecho, eso significaría que cualquier destinatario de un acto nulo de derecho público podría resistir legítimamente al cumplimiento del acto, porque en definitiva estaríamos frente a un no acto, frente a una vía de hecho. Y por lo tanto, entonces cualquiera de nosotros podría decir, ah, no, yo no cumplo ese acto administrativo porque es nulo de pleno derecho. O sea, jurídicamente no tiene ningún tipo de validez. El problema es, bueno, ¿y quién determina eso? ¿Cada uno de nosotros? Eso genera un problema de seguridad y de certeza jurídica tremendo. E impacta obviamente en lo que se denomina como paz social. Por ello, fíjense ustedes, es que va a salir otro autor, que es el profesor Gustavo Fiamma. Gustavo Fiamma se escribe con 2M. Fiamma, que de alguna manera sigue la postura del profesor Sotoclós, pero Gustavo Fiamma va a agregar aquí un elemento. Va a decir, mire, si bien es cierto, la nulidad de derecho público opera de pleno derecho, ipso iure, por el solo ministerio de la ley, por motivos de seguridad o de certeza jurídica, se requiere que un tribunal, ojo, es decir, el tribunal no la constituye. La sentencia del tribunal solamente se limita a constatar la nulidad que ya operó. ¿Ok? Bueno, eso soluciona, obviamente, la crítica que autores como el profesor Silva Sima o el profesor Pierri, ¿verdad? O el mismo profesor Hernández van a formular respecto de esta característica de operatividad de pleno derecho. Más allá de que la sentencia simplemente la constate, como nos dice Gustavo Fiamma, o la constituya, que es la otra opción, lo importante es que se requiere de una sentencia judicial. Más aún, muchachos, porque a partir del año 2003, de conformidad con la ley 19.880, el acto administrativo goza de presunción de legalidad. Es decir, el acto administrativo se presume ajustado a derecho. Obviamente es una presunción simplemente legal, es decir, admite prueba en contrario, pero ¿quién tiene la carga de la prueba? Aquel que alega que el acto es nulo.
Y eso tiene que ser, en el fondo, entonces, demostrado ante un tribunal. ¿Ok? La segunda característica que nos va a dar la teoría clásica es, mire, la nulidad de derecho público opera ab initio, es decir, opera desde el comienzo, ab initio. Claro, es coherente si entienden que opera de pleno derecho, porque en ese sentido, entonces, diríamos que la nada engendra la nada, y por lo tanto, es lógico entender que si operó automáticamente, es decir, prácticamente nunca nació un acto jurídico al ordenamiento jurídico, obviamente los efectos se producen ab initio, desde el comienzo. Pero aquí hay una inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? Que el profesor Sotoclós nos va a decir si es que el acto era favorable para los administrados, si es que producía efectos favorables, esos derechos legítimamente adquiridos por esos administrados se hacen intocables, porque quedan protegidos por la garantía del derecho de propiedad del artículo 19, número 24 de la Constitución. Es decir, aquellos efectos que se produjeron hasta que el tribunal constató la nulidad. Y ahí hay una incongruencia, muchachos, porque por un lado se nos está diciendo que opera de pleno derecho, ab initio, pero luego nos dice, espérese, si se produjeron efectos favorables respecto de terceros administrados que estaban de buena fe, esos se hacen intocables, se hacen inmodificables, intangibles, porque están protegidos por el derecho de propiedad sobre cosa incorporal del artículo 19, número 24 de la Constitución. A ver, pero espérese un poco. ¿Cómo me va a hablar usted de efectos si en realidad no hubo acto? O sea, hubo una apariencia de acto y entonces hubo una apariencia de efectos, pero en realidad nunca hubo ni acto ni efecto. Si usted me dice que opera de pleno derecho y que opera ab initio, ahí hay una inconsistencia. Por eso, mi opinión personal es que en realidad, muchachos, la sentencia es la que constituye la nulidad. Si el acto administrativo goza de presunción de legalidad y lo entiende el legislador como ajustado a derecho mientras no se constate, no se compruebe lo contrario, podríamos entender que en vez de que la sentencia simplemente constate el vicio, la nulidad, la sentencia lo constituye. Y ahí en el fondo, desde el momento en que la sentencia declara, constituye la nulidad, se producen los efectos propios de la nulidad, ab initio. Se retrotrae todo al momento inmediatamente anterior a la dictación del acto. En ese contexto nosotros podríamos entender que aquellos terceros que estaban de buena fe, respecto de los cuales se vieron beneficiados con el acto, podrían reclamar y decir, oiga, esos derechos se incorporaron a mi patrimonio y están protegidos por la propiedad del artículo 19, número 24, ¿verdad? Eso es más coherente que decir que la sentencia simplemente constata una nulidad que se produjo desde el principio automáticamente, porque ahí no podríamos hablar de acto, ni, o sea, salvo de una apariencia de acto, pero no de acto, ni tampoco podríamos hablar de efecto, sino que solo de una apariencia de efecto. ¿Ok? Ahí hay una inconsistencia incluso en la formulación de la teoría. En tercer lugar, nos va a decir esta teoría clásica que el acto nulo de derecho público es insanable. ¿Qué significa insanable? Que el vicio no es convalidable. El vicio no es, o el acto no es ser saneado, es decir, no puede ser convalidado, no puede ser convertido, ni puede ser ratificado. O sea, el acto que nace nulo, nulo se queda. Parece un poco rígida la postura, ¿verdad? Y la doctrina contraria va a decir, a ver, espérese un poquito, nuevamente veamos cuál es la magnitud, cuál es la importancia, cuál es la entidad del vicio. Más aún, esa postura aparece ratificada por la ley 19.880. ¿Se acuerdan lo que decía el artículo 13 a propósito del principio de la no formalización? Nos decía que
El vicio de procedimiento de forma, por ejemplo, no afecta la validez del acto, salvo cuando recae en un requisito esencial del acto, ya sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico, y además genera perjuicio al interesado. Y finalmente agrega que la administración puede subsanar los vicios de que adolezcan sus actos. Regla general, puede subsanarlos. Salvo cuando afecten intereses de terceros. Ahí no puede sanar. Pero la regla general es que son saneables, no insanables. Y ahí en el fondo entonces se critica esa posición tan radical. En cuarto lugar, se nos dice que opera erga omnes. Es Profesor, decir, disculpe, y, la regla general es que sea saneable, ¿cierto? claro, lo dice así el artículo 3, inciso final. Los actos que emanen de la administración del Estado serán subsanables, salvo que se afecten intereses de terceros. 13, inciso final, de la ley 19.880. ¿Vale? En cuarto lugar, se nos dice que opera erga omnes, que la nulidad de derecho público opera erga omnes, y aquí yo les diría que no hay mayor contradicción. ¿Qué significa que opere erga omnes? Que opera respecto de todos los hombres, de todas las personas. Es decir, cuando Camila, que me hizo recién la pregunta, va y demanda la nulidad de derecho público de un acto ante un tribunal, obviamente las partes de ese juicio son Camila, e imaginemos que el acto lo dictó la Municipalidad de Santiago. Las partes son Camila y la Municipalidad de Santiago. Al momento en que el tribunal constata o constituye, según como ustedes lo vean, la nulidad en su sentencia, y la sentencia queda firme y ejecutoriada, ese acto administrativo desaparece para todos. Desaparece para mí, es nulo para Javiera, para Gabriel, para todos. Erga omnes. Ahora bien, ahí hay que tener una precaución, eso sí, muchachos, porque muchas veces un acto administrativo puede producir efectos para varios interesados. Quizás, por ejemplo, el acto que Camila está pidiendo y demandando su nulidad de derecho público a lo mejor también me afecta a mí. Y es más, quizás a mí me beneficia, mientras a ella quizás la perjudica, a mí como otro administrado me beneficia. Y entonces es importante que al momento en que Camila deduzca la demanda de nulidad de derecho público, me emplace a mí, me emplacen, me notifiquen, para que yo sea parte en ese juicio. Porque si no hay, puede haber un problema después desde el punto de vista de la regular relación procesal. ¿Ok? Pero sí estamos relativamente contestes en la doctrina en cuanto a que produce efectos erga omnes. Finalmente, y en quinto lugar, la teoría clásica nos va a decir que la nulidad de derecho público es imprescriptible. Es imprescriptible, es decir, puede demandarse independiente del tiempo que haya transcurrido desde la dictación del acto. 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 150 años, imprescriptible. Claro, el profesor Sotocruz lo concluye sobre la base de que en el derecho público no existen, obviamente, normas de prescripción, no existe un tratamiento sistemático de la prescripción, lo que es bastante lógico, pues muchachos, no vamos a tener normas de prescripción en la Constitución. Tendríamos una Constitución de 3.000 páginas. Entonces él dice, no existen un tratamiento sistemático de esta institución, y como él entiende que los vacíos normativos deben ser colmados recurriendo al derecho público y su matriz constitucional, y no al derecho civil, porque se inspiran en principios, en reglas distintas, incluso contrapuestas, él va a decir es imprescriptible. Y además él lo va a fundamentar sobre la base de el concepto de servicialidad del Estado. El Estado está al servicio de la persona humana y por lo tanto un límite al ejercicio de la soberanía son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y por lo tanto entonces
debe primar acá la dignidad de la persona humana. Y si el acto, en definitiva, afecta a un administrado, puede reclamarse en cualquier tiempo. O sea, hace un juego, en definitiva, muchachos, con una serie de normas constitucionales para justificar esto. Pero de la otra vereda nos van a decir, espérese, ¿por qué? La solución jurídicamente plausible no está en el derecho público y en su matriz constitucional. ¿Cuál es la regla general en nuestro ordenamiento jurídico? ¿La prescripción o la imprescriptibilidad? Bueno, la prescripción. La prescripción es una institución transversal del derecho que apunta a la seguridad o a la certeza jurídica, con lo cual se van consolidando las relaciones jurídicas y con ello se asegura la paz social. Desde esa perspectiva, entonces, muchachos, se dice, en aquellos casos en que se consagra la imprescriptibilidad, se hace de manera expresa. Hay una norma expresa que la consagra. Acá no hay nada. Por ende, al ser una institución de carácter general, bueno, en principio aplica al derecho público. Vámonos al Código Civil, en tercer término. El artículo 2497 del Código Civil es expreso en señalar que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales. Es decir, todo parece indicar de que se aplica, y por lo tanto la doctrina contraria va a decir la acción de nulidad de derecho público es prescriptible conforme a las normas del Código Civil. ¿En qué plazo? 5 años. Plazo de prescripción extintivo ordinario. 5 años. ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia respecto de esta característica puntualmente? Ha dado tumbo, vale decir, ha sido tremendamente errática. Es decir, estos criterios contrapuestos a nivel doctrinario también impactan a la jurisprudencia. Porque en la década del 80, incluso década del 90, nuestra Corte Suprema decía imprescriptible. Teoría clásica. Luego, por influencia del profesor Pedro Pierri, que llega después a la Corte Suprema como ministro de la tercera sala, se va a decir prescribe. Y a fines de la década del 2000, me parece que es el año 2009, muchachos, se dicta un fallo que es Aedo Confisco de Chile, un clásico. Aedo Confisco de Chile. En ese fallo, la Corte Suprema, fíjense ustedes, va a hacer una distinción y va a decir, la acción de nulidad de derecho público es imprescriptible. Pero los efectos patrimoniales que derivan de la nulidad de derecho público prescriben conforme a las normas del Código Civil. Es decir, nos va a decir, mire, la acción de nulidad de derecho público, como no es una acción que pueda ser calificada de patrimonial, ok, no prescribe. Aplica teoría clásica. Pero los efectos patrimoniales y las acciones patrimoniales que puedan interponerse a partir de la nulidad de derecho público sí prescriben conforme a las normas del Código Civil. Y ese ha sido el criterio, les diría yo, predominante hasta el día de hoy, la jurisprudencia. Alguien estará pensando y diciendo, bueno, pero a ver, profesor, ¿a qué se refiere con esto de las acciones patrimoniales derivadas de la acción de nulidad? Les doy un ejemplo. Si yo soy el Estado y el año 50 les expropié a ustedes su casa, y ustedes hoy día miran y dicen, ah, pero mire, este acto está viciado de nulidad de derecho público. ¿Puedo demandar la nulidad de derecho público? Sí, bajo este criterio que estamos viendo, porque es imprescriptible. Pero a usted le va a bastar con que yo simplemente como tribunal le diga, ah, ok, el acto es nulo. No, pues usted, ¿qué es lo que va a pedir? Restitúyame el inmueble, acción restitutoria, patrimonial, o en su caso va a decir, bueno, si no me lo puede restituir, indemníceme los perjuicios, acción indemnizatoria, patrimonial. Entonces, ese es el criterio que se sienta, como les digo, en Aedo Confisco de Chile, y es el criterio que se ha mantenido predominante en la jurisprudencia de la Corte Suprema hasta el día de hoy. Pero este transitar de la jurisprudencia les demuestra a ustedes lo complejo
que resulta ser perfilar o determinar con exactitud las características y los efectos de esta nulidad de hecho público porque ha sido una cuestión de desarrollo doctrinario y jurisprudencial. ¿Ok? Vamos ahora a las causales, porque hasta aquí hemos dicho infracción de la juridicidad del acto, nulidad. Pero cuidado, porque hay causales. No es cualquier infracción. ¿Dónde están las causales genéricamente señaladas? En el artículo 7º de la Constitución. Entonces veamos. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Ahí tenemos la primera causal. Acto emanado de órgano no investido regularmente. Nulo derecho público. Cuando hablamos de investidura regular, estimados muchachos, estamos hablando, chiquillos, de el regular, es decir, el legal nombramiento, designación del órgano, cumpliendo con las formalidades o con las ritualidades que el ordenamiento jurídico exija. Ejemplo, en el caso del presidente de la República, nosotros sabemos que de conformidad con el artículo 27 de la Constitución, tiene que prestar juramento o promesa de fiel desempeño del cargo ante el presidente del Senado, ¿cierto? Bueno, ahí hay una ritualidad. Bueno, esa es la investidura regular, es que el órgano se encuentre legalmente designado, cumpliendo con las ritualidades, con las formalidades, con las solemnidades exigidas por el ordenamiento jurídico. Y entonces, un acto emanado de autoridad o de órgano no investido regularmente sería una causal de nulidad de hecho público. La pregunta es, ¿siempre? En todo caso, hay una excepción, que se conoce como la institución del funcionario de hecho. Les explico. La regla desde el punto de vista normativo es que cuando se designa a una persona para ser funcionario público, ¿qué es lo que se hace? Se hace, ¿verdad?, el concurso, se selecciona, se dicta el acto administrativo que nombra a Juan Pérez como funcionario, luego ese acto se va a la Contraloría General de la República a toma de razón, la Contraloría toma de razón, se notifica a la persona que ahora es funcionario para que comience a desempeñar funciones. Eso sería como la regla normal desde el punto de vista normativo. Pero también la ley permite una situación excepcional y que en la práctica termina siendo la regla. ¿Cuál situación? La posibilidad de que yo haga el proceso, seleccione, dicte el acto designando a Juan Pérez como funcionario público y, ojo, por razones de buen servicio, yo le ordene a Juan Pérez asumir de inmediato funciones. Y Juan Pérez va a ingresar a desempeñar las funciones y en paralelo, mientras tanto, yo como servicio voy a remitir el acto de nombramiento a la Contraloría para su toma de razón. Claro, si la Contraloría en 2 meses más toma razón, no hay problema, ¿verdad? Y no hay problema porque en definitiva se valida todo hacia atrás, ¿verdad? Lo realizado por el respectivo funcionario. El problema que se produce es qué pasa si es que la Contraloría representa la ilegalidad de la orden. Es decir, perdón, la ilegalidad de la orden, muchachos, excúsenme. ¿Qué pasa si es que la Contraloría representa la legalidad del nombramiento? Es decir, no la cursa. Ahí se produce el funcionario de hecho. Es decir, tenemos un funcionario que en realidad no tiene un título regular, nunca estuvo legalmente investido, y por eso lo denominamos como funcionario de hecho. En ese periodo de desempeño, entre que comenzó a desempeñar funciones y llegó la representación de la Contraloría, no hay en realidad funcionario propiamente tal. ¿Verdad? Ahí tenemos la institución del funcionario de hecho. Bueno, ¿y qué efecto le reconoce la ley a esa institución? 2. 1.
esa persona tiene derecho a la remuneración por el tiempo en que hubiera trabajado. De lo contrario, se enriquece injustamente la administración. Habría un enriquecimiento sin causa. Y en segundo lugar, en lo que me interesa, se le va a reconocer validez a los actos en que hubiera intervenido o que hubiera pronunciado en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque ahí lo que se busca, muchachos, es proteger la teoría de la apariencia jurídica, es decir, se busca proteger a aquellos administrados, a nosotros, ¿verdad?, que concurrimos a un servicio público, a un organismo de la administración, a realizar un determinado trámite bajo el convencimiento de que estamos actuando ante un funcionario legalmente investido. Y entonces el legislador le reconoce validez a la... En primer lugar, artículo 63 de la ley 18.575. Artículo 63 de la ley 18.575, que es la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Nos dice lo siguiente: la designación de una persona inhábil será nula. La invalidación no obligará a la restitución de las remuneraciones percibidas por el inhábil, siempre que la inadvertencia de la inhabilidad no le sea imputable. La nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los actos realizados entre su designación y la fecha en que quede firme la declaración de nulidad. Incurrirá en responsabilidad administrativa todo funcionario que hubiera intervenido en la tramitación de un nombramiento irregular y que por negligencia inexcusable omitiera advertir el vicio que lo invalidaba. ¿Ok? Y a esto se suma el artículo 16 de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo. Miren lo que dice. Artículo 16, ley 18.834. El nombramiento regirá desde la fecha indicada en el respectivo decreto o resolución, o desde cuando éste quede totalmente tramitado por la Contraloría. Si el decreto o resolución ordenare la asunción de funciones en una fecha anterior a la de su total tramitación, el interesado deberá hacerlo en la oportunidad que aquel señale. En este caso, y si el interesado hubiera asumido sus funciones, el decreto o resolución no podrá ser retirado de tramitación ante la Contraloría. Si este organismo observara el decreto o resolución, esta determinación será comunicada al interesado, quien deberá cesar en sus funciones. Las actuaciones del interesado efectuadas durante ese periodo serán válidas y darán derecho a la... ¿Queda claro, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Bien, por el silencio asumo que no. Vamos a una segunda causal de nulidad. Los órganos del Estado actúan válidamente dentro de su competencia. Perfecto. Entonces, acto emanado de órgano incompetente. ¿Qué es la competencia? En su minuto la vamos a estudiar, muchachos, con más calma. Pero podríamos decir en términos generales que la competencia es el marco jurídico que determina el ámbito dentro del cual un órgano público puede ejercer válidamente sus potestades públicas. Es el marco normativo que determina el ámbito en el cual un órgano público puede ejercer válidamente sus potestades. Claro, y la competencia administrativa está determinada por factores: territorio, materia, tiempo, jerarquía o grado. Territorio, materia, tiempo, jerarquía o grado. Les doy un ejemplo, muchachos. Si yo soy alcalde de la municipalidad de Talca,
yo tengo una competencia territorial dentro de la comuna de Talca. Por lo tanto, obviamente yo no puedo ir y desplazarme a la comuna de Santiago a dictar actos o realizar actuaciones en mi calidad de alcalde de Talca, porque mi competencia es territorialmente la comuna de Talca. Ejemplo. Otro ejemplo. Si yo soy fiscalizador de la Dirección del Trabajo, claro, yo tengo la potestad para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, pero yo no puedo ir a meterme a un establecimiento comercial a fiscalizar el cumplimiento de la normativa tributaria, porque estoy actuando fuera de la materia de mi competencia. ¿Ok? Repito, más adelante lo vamos a estudiar con calma, pero por ahora quiero que les quede grosso modo claro. Acto emanado de órgano incompetente es también causal de nulidad de derecho público. ¿Vale? En tercer lugar, los órganos del Estado actúan válidamente en la forma que prescribe la ley. Por lo tanto, entonces, tercera causal sería acto, ¿verdad?, pronunciado sin respetar la forma que prescribe la ley. O, si ustedes quieren, con vicio de procedimiento de forma. Pero cuidado, porque aquí tenemos una norma importantísima al respecto, que va a establecer una excepción enorme. El artículo 13 de la ley 19.880, que nos dice, vicio de procedimiento de forma no afecta la validez del acto, salvo que incida en un requisito esencial del acto, ya sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico, y genere perjuicio al interesado. Entonces, tendríamos que decir que la causal es acto emanado sin respetar la forma que prescribe la ley, es decir, con vicio de procedimiento de forma, siempre y cuando incida en un requisito esencial del acto y, además, genere perjuicio al interesado. Esa es causal de nulidad de hecho público. En definitiva, si ustedes pueden ver, muchachos, este precepto de forma que prescriba la ley apunta a dos aspectos. Apunta al debido respeto procedimental de elaboración del acto, es decir, deben respetarse las distintas etapas que constituyen el procedimiento administrativo que me lleva a la dictación del acto. De hecho, las bases del procedimiento administrativo, muchachos, son materia de ley, de conformidad con el artículo 63, número 18 de la Constitución, son materia de ley. Y además incide en el aspecto formal del acto, es decir, el acto debe cumplir, cuando se dicta, debe cumplir con aquellas formalidades, ritualidades o solemnidades que el ordenamiento jurídico exija para la dictación del acto. Ejemplo, en el caso del artículo 35, inciso primero de la Constitución, del que hablábamos delante, ya sabemos, reglamentos supremos y decretos supremos deben llevar la firma de él o los ministros de Estado respectivos, de lo contrario, nulos de derecho público. Y ahí, claramente, una nulidad ipso iure, donde no hay discusión. Cuarta causal. Vicio de desviación de poder o desviación de fin. Desviación de poder o desviación de fin que ustedes ya conocen, por lo tanto, simplemente voy a repetir la definición que en su minuto dimos, pero no voy a dar nuevamente ejemplos, ya por motivos de tiempo. Ahora, alguien podría decirme, profesor, pero ¿dónde está el vicio de desviación de poder o desviación de fin en el artículo 7º? Está en el 7º inciso segundo, cuando se dice que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni a una pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos de los que le hubieran sido conferidos en virtud de la Constitución o las leyes. Ahí está. ¿Y qué es el vicio de desviación de poder o desviación de fin? ¿Se acuerdan? Lo veíamos cuando hablábamos del aspecto formal y del aspecto material de la legalidad. Decíamos que una forma como se configura el vicio es cuando yo ejerzo una potestad administrativa que tengo
porque me ha sido conferida por el ordenamiento jurídico, pero que en su ejercicio persigue una finalidad privada. El acto al que da lugar el ejercicio de esa potestad en estas condiciones sería nulo derecho público por desviación de poder. Segunda situación. El órgano ejerce una potestad pública porque le ha sido conferida por el ordenamiento jurídico, pero la ejerce persiguiendo una finalidad pública distinta de aquella para la cual se la reconoció, se la confirió el legislador. El acto que surge en ejercicio de esa potestad en estas condiciones es nulo derecho público por desviación de poder. ¿Ok? Finalmente, en quinto lugar y con un signo de interrogación, violación material del ordenamiento jurídico. Violación material del ordenamiento jurídico. Es decir, la violación directa y frontal de una norma, de un precepto, de una fuente sustantiva. Ejemplo, el acto se dictó contrariando lo que dice una ley. Se dictó contrariando lo que dice, lo que prescribe un principio general del derecho. Se dictó contrariando la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Se dictó contrariando lo que establece el aspecto dogmático de la Constitución. Eso es una violación material del ordenamiento jurídico. ¿Es causal de nulidad de derecho público? Por eso con signo de interrogación. Para algunos, sí, porque entienden que la concepción del principio de juridicidad tiene que abarcar tanto el artículo 6 y el artículo 7, y en un sentido amplio, una violación del ordenamiento jurídico, una violación material, sí sería causal de nulidad de derecho público. Otros dicen no. No es causal de nulidad de derecho público. ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿dónde está esta causal? ¿En el artículo 7? Está en el artículo 6, inciso primero de la Constitución, cuando se dice que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Ahí está. Si el órgano infringe una ley, infringe un principio general del derecho, una jurisprudencia administrativa, un reglamento supremo, etc., está infringiendo el artículo 6, inciso primero, no el 7. ¿Y qué dice el artículo 6, inciso final? La infracción de esta norma, artículo 6, generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. En cambio, o sea, ahí entonces el artículo 6 lo que hace es, legislador, usted determina el régimen sancionatorio. En cambio, ¿qué es lo que dice el séptimo inciso final? Todo acto en contravención a este artículo es nulo. ¿A cuál artículo? A este, al 7. Y ese vicio está en el 6. ¿Qué es lo que ha dicho nuestra Corte Suprema? Ha sido errática. En algunas ocasiones ha considerado la violación material del ordenamiento jurídico como causal de nulidad de derecho público con una perspectiva amplia, y en otras lo ha descartado como vicio de nulidad o como causal de nulidad de derecho público. Camila me pregunta por acá, ¿podría ser inconstitucional entonces? O sea, sí, el punto es que usted no saca nada con decir, mire, tengo un acto inconstitucional, porque la pregunta es, ¿cómo lo deja sin efecto? Ese es el punto. Si obviamente el acto que infringe o que violenta la legalidad material, el ordenamiento jurídico materialmente hablando, obviamente es un acto que podríamos catalogar de inconstitucional si afecta a la Constitución, de ilegal si afecta a la ley, etcétera, ¿verdad? El problema es otro, el problema es que ¿puedo pedir la nulidad de hecho público? O sea, ¿puedo utilizar la acción de nulidad de hecho público para dejarlo sin efecto o no? Ahí está el punto. Y algunos le van a decir sí, otros van a decir no, y la jurisprudencia ha sido errática en la materia. Ahora, alguien me dirá, bueno, profesor, ¿y si entendemos de que no se puede accionar de nulidad de derecho público ante un tribunal
por esta causal, el acto queda por ese solo hecho produciendo efectos y no hay nada que hacer. No, por ejemplo, podría proceder una invalidación, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta respecto de las causales o de las características que les di delante? Me queda muy poquito que decirles para terminar. ¿Alguna duda o consulta? Profe, ¿cuál era la causal quinta? Es que no alcancé a anotarla, el nombre. Violación material, violación o infracción, da lo mismo, violación o infracción material del ordenamiento jurídico. Ya, gracias. Gracias a usted, Javiera. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta? Ojo, yo sé, muchachos, que esto necesitan leerlo, necesitan madurar, lo necesitan reflexionar, o sea, masticar esto que estamos hablando, yo estoy claro, pero si es que hubiese algo que ahora no les haya quedado claro, que no haya alcanzado a notar o a entender. ¿No? Bien, muy breve, me quedan 3 puntos, pero muy acotados. Aspectos procesales o de tramitación de la acción de nulidad de derecho público. La acción de nulidad de derecho público, estimados muchachos, estimados estudiantes, perdón, se tramita a través de un juicio ordinario, es decir, de un procedimiento ordinario. Bueno, o en su caso, ¿verdad? Un procedimiento de Hacienda, un juicio de Hacienda, si es que hay intereses patrimoniales del fisco comprometidos. Pero al final el procedimiento de Hacienda, ustedes saben que es prácticamente lo mismo que el juicio ordinario, con la diferencia que se omite el trámite de la réplica y de la dúplica, ¿verdad? Pero al final es prácticamente lo mismo. O sea, ya es un procedimiento bastante poco sexy, considerando, muchachos, que puede durar 5, 7, 10 y quizás 15 años también, entre todas las etapas. A partir de lo que hablábamos delante, porque más encima la mayoría de las veces vamos a litigar contra el Consejo de Defensa del Estado, que es ese litigante privilegiado de lo que hablábamos al comienzo de la clase, que todo lo incidenta, que todo lo dilata. ¿Cuál es el tribunal competente? Adivinen, un juez de letra civil. Si no tenemos tribunales contenciosos administrativos con competencia general. Entonces, tenemos tribunal juzgado de letra civil, lógicamente después se podrá apelar ante la Corte de Apelaciones y podremos llegar a la Corte Suprema a través de la vía de la casación. Eso ustedes podrán percatarse de que eso, ¿verdad?, desincentiva bastante el uso de esta acción, desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Ahora, por ahí alguna vez el profesor Eduardo Soto Clos postuló de que podía interponerse a través de una acción de protección. O sea, podía a través de una acción de protección pedirse la nulidad de derecho público de un acto. Muchachos, eso olvídense. ¿Por qué motivo? Porque obviamente el acto administrativo goza de presunción de legalidad. Por lo tanto, quien tiene que desvirtuar y acreditar la existencia del vicio es quien lo demanda, quien lo reclama. Y eso exige un juicio de lato conocimiento. Un juicio de lato conocimiento. La acción de protección es una acción cautelar de derechos indubitados, es decir, derechos que no están puestos en discusión. Es rápida, sencilla, eficaz, ¿verdad? Pero para la cautela, para el amparo, para la tutela de derechos que son indubitados, que no están discutidos. ¿Por qué? Porque en la protección no hay etapa de discusión, tampoco hay etapa probatoria. Entonces, obviamente, descartamos la posibilidad de pedir una nulidad de derecho público a través de una acción de protección. Profesor, ¿y no se puede pedir por vía incidental dentro de un juicio? Me explico. Ustedes están dentro de un litigio
en el cual se dan cuenta que una de las normas que les va a resultar aplicable es, por ejemplo, un acto administrativo. Imagínense ustedes, qué sé yo, un decreto supremo. Ustedes se ponen a revisar y dicen, ah, pero este decreto supremo tiene vicios de nulidad de derecho público. Y dentro del mismo juicio ustedes le dicen al juez, señor juez, incidento, pidiendo que se declare, y pido que se declare la nulidad de derecho público de ese acto que me va a resultar aplicable en este juicio. Jamás puede tampoco pedirse, muchachos, por vía incidental la nulidad de derecho público, por las mismas razones que les señalé delante. ¿Ok? Por las mismas razones que les señalé delante, porque se requiere de un juicio principal, delato conocimiento, donde haya discusión, donde haya prueba, etc. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de la legitimación activa, de quien puede demandar o no la nulidad, obviamente la acción de nulidad de hecho público no es una acción popular, no es una acción popular, es decir, no es que cualquiera sin interés pueda deducirla. ¿Y qué es lo que se exige desde el punto de vista de la legitimación activa? Lo dice el artículo 38 de la Constitución, inciso segundo. Toda persona que sea lesionada en sus derechos por los organismos de la administración o de las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Es decir, entonces, una lesión. Claro, la Constitución habla de la lesión de un derecho, pero podría ser también la lesión de un interés jurídicamente protegido. Porque la verdad es que nunca sabemos si tenemos o no tenemos un derecho. Es decir, yo puedo creer ser titular de un derecho y yo puedo estimar que ese derecho me fue lesionado, voy, demando la nulidad de hecho público de ese acto y a lo mejor después el juez me dice, oiga, usted nunca fue titular de ese derecho. Ah, chuta, entonces nunca pude iniciar el juicio. Nunca tuve acción para poder abrir el proceso. Por lo mismo, entonces, hay que entender una lesión de un derecho como, en términos más amplios, como lesión de un interés jurídicamente protegido, ¿ya? Aquel que es lesionado en un interés jurídicamente protegido por ese acto puede accionar de nulidad, es decir, tiene la legitimación activa. ¿Vale? Penúltimo punto. Muchachos, no confundir, por favor, nulidad de derecho público con la nulidad de derecho privado que ustedes estudian en derecho civil, en derecho común. Son sustancialmente distintas. La nulidad de derecho público siempre envuelve la tutela de un interés público, de un interés general. Eso es lo que hay detrás. En cambio, la nulidad privada, si bien en algunos casos también tiene una finalidad de interés público detrás de ella, también en otras tiene una finalidad de interés privado. ¿Ok? Segundo, la acción de nulidad de derecho público es una acción constitucional, es una acción procesal constitucional y una acción contenciosa administrativa anulatoria. Acción contenciosa administrativa anulatoria. La acción de nulidad civil es una acción legal. Punto. En tercer lugar, la acción de nulidad de derecho público no distingue, como distingue la acción de nulidad civil, es decir, ustedes en derecho civil estudian que existe una nulidad absoluta, ¿verdad? Y una nulidad relativa. Acá hay nulidad de derecho público, punto. Una última diferenciación. Las causales de nulidad absoluta y de nulidad relativa en el Código Civil están señaladas de manera bastante ordenadas, por llamarlo de alguna manera. En cambio, como pudimos ver recién, las causales de nulidad de derecho público están más bien establecidas de manera genérica, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Lo último punto, pero aquí por favor les pido que me ayuden. Así que quiero que participen. Y es una pregunta. Si nosotros miramos el artículo 7º, en su encabezado, nos dice, muchachos, que los órganos del Estado actúan válidamente
y luego nos dice al final, todo acto en contravención a este artículo es nulo. Nosotros ya sabemos que obviamente un acto emanado del Ejecutivo, del gobierno, administración, claro, podría ser nulo de derecho público si se dan algunas de estas causales que hemos visto. Pregunta para ustedes, ¿y qué pasa con los actos emanados, por ejemplo, de los órganos judiciales, del Poder Judicial? Si se da alguna de esas causales, ¿demandamos la nulidad de derecho público de ese acto judicial? ¿O vámonos al ámbito legislativo? ¿Qué pasa si es que un acto legislativo del Congreso Nacional se dicta con alguno de estos vicios que hemos estudiado del artículo 7? ¿Demandamos la nulidad de derecho público de ese acto legislativo? ¿Qué opinan? A ver, pensemos primero en el acto judicial. ¿Cuáles son los principales actos judiciales, jurisdiccionales? La sentencia. Las resoluciones judiciales. Muy bien, Moira. Las resoluciones judiciales. Pensemos, pues, si una resolución judicial es dictada, pensemos por un juez que no es juez, que no está regularmente investido, o es dictada por un tribunal incompetente, o se comete algún vicio desde el punto de vista procesal o formal en la dictación de la sentencia, o se dicta contrariando una ley sustantiva, ¿demandamos la nulidad de derecho público? ¿Sí o no? Ya, pues muchachos, participen. No. Ya, ¿y por qué no? ¿Cuál es la solución que habría ahí? ¿Qué harían ustedes? Porque estamos claros que el ordenamiento jurídico tendrá que establecer alguna sanción, alguna alternativa, ¿o no? Se tendría que plantear un recurso al respecto de lo que se haya infringido, pues en el caso de que el tribunal no sea competente o ahí se ve. Claro, miren lo que dice Camila, porque claro, la respuesta es no, pues no vamos a demandar la nulidad del hecho público una sentencia, ¿verdad? Un acto procesal. Pero son condiciones del actuar válido también de los tribunales, pues también del Poder Judicial. Entonces, ¿qué consecuencia jurídica hay ahí? Si no aplica la nulidad de hecho público, ¿por qué no aplica? Ah, es porque el ordenamiento jurídico ha previsto otras consecuencias u otros remedios frente a esos casos. Ejemplo, si el vicio es procesal y me percato dentro del proceso, pido la nulidad procesal, ¿o no? Si el vicio se da al momento de dictar la sentencia, o hubo un vicio procesal en su minuto que yo reclamé durante el juicio y que el tribunal me rechazó mis reclamos, bueno, deducir un recurso de casación en la forma, ¿o no? O en su caso, deducir un recurso de casación en el fondo si es que lo que se viola es una norma legal sustantiva. En los tribunales reformados, es decir, en materia penal, en materia laboral, ahí no hay casación, pero hay un recurso de nulidad, que finalmente es el reemplazo de la casación. O sea, ahí están los medios. Y en materia legislativa ahora pensemos, ¿cuál es el principal acto que emana del poder legislativo? ¿Cuál es el principal acto que emana del poder legislativo, muchachos? La dictación de la ley, o sea, las leyes. Y en ese caso, si es que una ley, por ejemplo, se aprueba por el Congreso Nacional sin respetar el proceso de formación de la ley previsto en la Constitución, o si es que se aprueba sin respetar el quórum de aprobación que corresponde a la respectiva norma legal. Si es que la ley violenta la Constitución, ¿qué hacemos? ¿Demandamos la nulidad de hecho público de la ley? Se lleva al Tribunal Constitucional. O sea, no hay nulidad de hecho público tampoco en ese caso. ¿Pero por qué no hay?
porque el ordenamiento jurídico, constitucional y legal ha previsto otros remedios para hacer frente a esa situación. Por ejemplo, está sujeta a la ley un control preventivo, ¿verdad? De constitucionalidad. Podemos nosotros, incluso después, si nos percatamos de algunos de estos vicios, pedir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, según el artículo 93, número 6, o pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley, según el 93, número 7, etcétera. ¿Ok? Bien, muchachos. ¿Hay alguna duda o consulta de la materia que hemos visto hoy día? Con esto terminamos principio de legalidad y consecuencias jurídicas a su infracción. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? Bien. Muchachos, vamos a terminar. Gracias, Javiera, por responder. Vamos a terminar ahora, pero, por favor, les voy a subir a Educandus un taller breve. Un taller breve. Yo creo que va a tener 3 preguntas. Se los voy a subir de aquí a media hora. Por favor, trabájenlo de manera autónoma. Por eso estamos terminando unos minutos antes, como siempre. Trabájenlo de manera autónoma. Y el próximo jueves lo vamos a revisar aquí en clases. ¿Ya? Y quiero, obviamente, que el jueves participen. Si nadie participa, fácil. Lo dejo para la prueba solemne y no hago más talleres. Pues si la idea de los talleres es que podamos hacer una cuestión un poco más dinámica. ¿Vale? Entonces, estos últimos minutos son para trabajar el taller. Háganlo mañana, el domingo, el lunes, me da lo mismo. ¿Ok? Y lo revisamos juntos el día jueves. Que tengan un muy buen fin de semana, muchachos. Que descansen. Y nos reencontramos el próximo día jueves a las 8:30 de la mañana. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Gracias, profe, que esté Chao, bien. profe. Profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Gracias.